Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, en esta ocasión vamos a adentrarnos en los postulados básicos de la ontología del lenguaje. Bien, el primer postulado es considerado el pilar del cual parten y se despliegan y se derivan todos los demás. Y es que los seres humanos somos seres lingüísticos, porque representa ante todo lo que hace de los seres humanos el tipo particular de seres que son. Bien, es decir, Rafael Echevarría sostiene que esta es la clave para comprender los fenómenos humanos. En el segundo postulado afirma que el lenguaje tiene una cualidad netamente generativa. ¿Ok? Y el tercer postulado nos dice que los seres humanos se crean a sí mismos y a través de él. Muy importante a tener en cuenta, porque desde un enfoque multidimensional del ser humano, así como tenemos el cuerpo físico, las emociones o la emocionalidad, tenemos al lenguaje, donde cada uno de estos dominios es autónomo, es independiente, pero al mismo tiempo funcionan interrelacionados y de manera coherente entre ellos. Bien, por ejemplo, si se fijan, el lenguaje del cuerpo tiene la posibilidad de registrar cuando una persona se encuentra transitando una emoción de tristeza, por ejemplo, y en forma coherente, paralelamente, guarda una relación directa con sus posturas de acongojo, de pena, su rostro lo refleja, su lenguaje también, su mirada, se puede ver a través de sus palabras, su tono de voz, en fin, una serie de signos y señales porque el cuerpo habla a su forma, en un todo coherente. Por ejemplo, hagan la prueba frente a un espejo y van a ver que no se puede mostrar una sonrisa de felicidad y al mismo tiempo fruncir el ceño como enojados, buscando la emoción de enojo. No van a poder hacerlo al mismo tiempo porque no se las puede forzar ni manipular a voluntad, porque el cuerpo no sabe mentir. Entonces, ¿por qué el lenguaje es la clave para comprender los fenómenos humanos? Porque a través de las palabras le damos sentido a lo que vivimos y además el lenguaje nos permite traducir, transformar las explicaciones de los aspectos no lingüísticos que nos constituyen, como las informaciones o estímulos que provienen de adentro de nuestras emociones y de nuestro cuerpo. Bueno, pasemos al segundo postulado, que sostiene que el lenguaje es generativo, sabiendo y siendo mucho más que un acto pasivo y descriptivo. Esta interpretación le suma una característica más, un aspecto más activo del lenguaje, que no solo describe la realidad que vemos afuera, sino que también la realidad que vemos dentro nuestro. Bien, entonces, se parte de la base de que el lenguaje no solo describe la realidad, sino que también desde la emocionalidad
la crea, la genera, porque cuando nombramos algo le estamos dando y le estamos otorgando una existencia, le damos vida, lo creamos con nuestras palabras. Entonces, el poder del lenguaje expresado es inconmensurable, porque cuando decimos algo, hacemos que algo suceda. Por ejemplo, cuando nos planteamos metas y decimos nuestro objetivo es tal cosa o tal otra, porque pueden ser muchos objetivos. Entonces hay una serie de acciones se ponen en marcha para ese logro. Por lo tanto, el lenguaje es acción, tiene ese poder de construir o destruir, habilitar o deshabilitar, sanar o enfermar, alegrar o entristecer. Incluso a nivel histórico, geopolítico, se han desatado guerras por los decires, justamente. Entonces, el lenguaje es una herramienta transformadora porque cuando afirmamos cosas, se nos abren un abanico de posibilidades y así modelamos nuestra identidad y el mundo en el que estamos viviendo, en el que nos estamos moviendo. Bien, pasemos a revisar ahora este tercer postulado, que afirma lo siguiente, que los seres humanos se crean a sí mismos y a través de él. Es decir, que se asume que la vida es un espacio donde nos recreamos, sujetos a limitaciones biológicas, naturales, históricas, sociales, económicas. Tenemos a nuestro alcance la posibilidad de participar, pero activamente, en el diseño de nuestra propia vida. ¿Ok? Como ya supo decir Jean-Paul Sartre, que todo ha sido ya descubierto menos cómo vivir. Y ante esta frase, podría decir que en realidad siempre hay algo nuevo por descubrir. El asunto es que todo lo que se ha descubierto materialmente hablando requiere ahora el desarrollo de nuestro psiquismo, el psiquismo humano, de la especie humana, y que nos centremos y nos hagamos cargo y responsables de cómo aprender a vivir desde la conciencia del ser que somos, proyectándonos, construyendo el mundo que queremos ver a futuro. ¿Sí? Pero para eso, en primer lugar, tenemos que tener claridad en nuestro propósito. ¿Sí? Saber qué queremos realmente. Asumir compromisos. Hablar de lo que nos gustaría hacer y comenzar a elaborar un pequeño plan de acción de lo que podríamos ir haciendo cada día, paso a paso, un paso a la vez hasta concretarlo. Bien. El otro principio que se desprende de estos postulados que nombramos inicialmente es que la forma en que actuamos depende del tipo particular de observador que somos. Bien. Entonces, quiere decir que actuamos de acuerdo con la persona que somos. Y si bien es muy importante reconocer que todos somos diferentes observadores,
del mundo que nos rodea, cada uno puede definir qué hacer o lograr, qué está dentro de sus posibilidades y qué no. Para eso es importante conocer el tipo de observador que somos y que una determinada persona tiene su tipo particular de observador y esto nos puede anticipar cómo podría llegar a actuar esta persona. Y para eso, un parámetro muy importante para medir esto es la coherencia que cada observador tenga entre lo que piensa, siente y hace. Es una medida clave para poder detectarlo en uno mismo y en el otro. Entonces podemos afirmar que existe una conexión directa entre el tipo de observador más las acciones que emprendemos y los resultados que obtenemos en la vida, tal como está escrito en las Sagradas Escrituras. Por sus frutos los conoceréis. Muy bien. Vamos a seguir. Continuemos con la siguiente diapositiva. Veamos la noción de observador. Existe una confusión universal en la mentalidad del ser humano en general y es la creencia compartida de que la forma en que vemos las cosas son la realidad misma. Por ejemplo, cuando decimos que alguien es tímido, orgulloso o mentiroso, estamos revelando su verdadera alma, su real forma de ser. Creemos que percibimos las cosas con total transparencia y sin mayores filtros. Pero sin embargo, podemos ver inmediatamente los múltiples filtros que tiene nuestra propia biología a través de nuestros sentidos. Esa es una clara evidencia que tenemos todos a la mano para tomar conciencia de esto. Nuestro cerebro es el que procesa a través de nuestra manera de percibir y de nuestros 5 sentidos. Capta los estímulos tanto internos como externos que recibimos del medio ambiente. Entonces, tiene que ver con nuestra propia constitución psíquica. Todo esto y los filtros sensoriales van a actuar conforme a nuestro diseño particular. Bien. Entonces, no vemos los colores ahí afuera, sino que los colores que nuestros sistemas sensoriales y nerviosos nos permiten ver. Y lo mismo sucede con lo que oímos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que una vez que reconocemos y aceptamos estas evidencias, gracias al desarrollo de las neurociencias, por ejemplo, estamos en condiciones de preguntarnos acerca del tipo de observador que somos, porque es lo que nos conducirá a observar lo que observamos. Por lo tanto, en vez de decir cómo son las cosas, propongámonos el ejercicio de hablar de cómo interpretamos que son. ¿No les parece? Entonces, Humberto Maturana, otro autor chileno reconocido, siempre nos recordaba, mejor dicho, que todo lo dicho siempre es dicho por alguien y que no escondamos al orador tras la forma en que son dichas las cosas. Porque esto es un mecanismo engañoso que permanentemente y en algunos casos inconscientemente usa una persona y usa la persona que habla para esconderse detrás
de lo que está diciendo. ¿Sí? Esto nos da cuenta de que vivimos en un mundo, socialmente hablando, netamente interpretativo. Entonces, la tendencia del ser humano hacia esa búsqueda de sentido que a través del lenguaje construimos, inventamos y adoptamos historias para poder explicarnos esos sinsentidos, las cosas inconclusas, lo que desconocemos, etcétera. También lo hacemos con nuestra identidad personal, ¿m? Para proyectar nuestro futuro, nuestro lugar que ocupamos en una determinada comunidad o sociedad y en el mundo. ¿Sí? En conclusión, todas son construcciones lingüísticas. ¿Sí? Muy bien. De esta manera, aquí se desprende de los postulados que hemos citado en las primeras diapositivas una importante tesis que Rafael Echevarría denomina como el segundo principio de la ontología del lenguaje, que dice que no solo actuamos de acuerdo con cómo somos, sino que también somos de acuerdo con cómo actuamos. Pero así como nuestras acciones revelan nuestra forma particular de ser, al mismo tiempo, nuestras acciones también nos permiten transformarnos, ser diferentes en el devenir de la vida cotidiana. En definitiva, la acción genera ser. ¿Ok? Perfecto. Continuemos. Rafael Echevarría, en una de sus obras, un libro titulado El observador y su mundo, distingue 10 ejes estructurales que constituyen la estructura del observador. Bien, partimos por el primero, el mundo. Es el eje principal. Es producto también de la mirada del observador que somos en base a nuestra estructura particular y en relación con nuestra historia personal, social y cultural. ¿Sí? Se trata de un mundo limitado por parte del individuo, porque el observador construye un mundo de acuerdo con el tipo de relación que sostiene con él. Bien, el factor del tiempo es un eje fundamental también, porque es parte constitutiva de nuestro ser. Y así como somos seres en el mundo, también somos seres en el tiempo. El tiempo a través de los calendarios y con la aparición ya del reloj constituye un instrumento de referencia para la organización global entre seres humanos y nos rige nuestras conductas y ese intercambio de todas las actividades humanas. ¿Sí? Pero así como estamos hablando de un tiempo relativo, supeditado a compromisos sociales que asumimos, por ejemplo, entregar un informe o propuesta de trabajo dentro de un plazo fijado, dentro de unas ciertas pautas, con fechas límites o de tope. Bien, ahí podemos notar que el reloj minuto a minuto empieza a jugar los descuentos, pero paralelamente a eso existe también un tiempo absoluto, sin reloj, que se encuentra en el instante presente y que también cada observador lo administra a su medida.
a su manera, a su ritmo. Por ejemplo, 1 hora es 1 hora para todos. El tema es cómo administramos ese tiempo, cada uno, lo que va a determinar cada tipo de observador. ¿Sí? En cuanto a la diada inquietud y deseo, podemos decir que es eso que nos impulsa de la acción al logro. Porque la inquietud y el deseo son espacios interpretativos para darle propósito a nuestro actuar. Perfecto. Estamos hablando de espacios en la mente, ¿sí? Son abstractos. El otro eje es la línea posibilidad y factibilidad. Esto guarda una relación directa con los juicios que emitimos, como veremos más adelante o en otras clases. Pero podemos decir aquí que existe una línea que debemos aprender a distinguir entre lo posible y lo fáctico, los hechos. ¿Sí? Pero desde la teoría del observador, existen observadores como personas en el mundo y que justamente verán diferentes aspectos, diferentes ángulos de un mismo hecho, según cómo lo juzgue cada cual. ¿Se entiende? Por eso sucede muy a menudo que lo que parece un problema para algunos no lo sea para otros y no lo es para otros. Por ende, cada observador definirá una solución distinta que el resto. ¿Sí? Esto tiene que ver con los problemas y soluciones y el tipo de variabilidad según el observador que esté observando un hecho o una situación o un objeto, una situación, ¿sí? Entonces, ¿qué son los desgarros existenciales? Se trata de situaciones críticas, como por ejemplo las típicas propias de las etapas psicoevolutivas que atraviesa toda persona a lo largo de toda su vida, incluidos los hechos traumáticos o imprevistos que marcan nuestra identidad y que nos operan a modo de filtros a la hora de relacionarnos con la vida y con los demás, por supuesto. ¿Sí? Muy importante tener en cuenta este concepto. Y en cuanto a las expectativas, ¿qué podemos decir? Estas no dejan de ser juicios personales que el observador se formula frente a los acontecimientos y en función de lo que espera o no, deposita o quita su confianza. ¿Sí? Luego tenemos la habitualidad interpretativa del observador como otro eje muy importante a considerar. Esto quiere decir que cuanto más habituales son las acciones, menos conscientes somos de ellas. Por ejemplo, lo son las prácticas del aseo, por ejemplo, en el hogar, o de autocuidado personal, o mismo los hábitos colectivos, como festejos, conmemoraciones nacionalistas, fiestas costumbristas en los pueblos, por citar algunos ejemplos, y que prácticamente no se discuten dentro de un grupo humano y se los toma como hechos normales a realizar religiosamente año tras año. ¿Sí? Sin embargo, el aspecto positivo de los hábitos es que nos automatiza habilidades para ahorrar el gasto de energía y poder guardarlo para
nuevas habilidades, nuevas competencias, adquirir nuevos recursos, dándonos un determinado nivel de eficacia y rapidez. Es muy importante entender esta dinámica. En cuanto al aspecto negativo de los hábitos, va a tener que ver con esa práctica mecánica y repetitiva que muchas veces no nos permitimos observar y solemos menospreciarlas sin ver realmente el verdadero valor que tienen. De esa manera nos limita la capacidad de aprender a evaluarlas y mejorarlas. Y como resultado nos podrían dar más capacidad para resolver dificultades de una manera más efectiva. ¿Sí? O sea que nos volvemos mucho más versátiles porque reconocemos que podemos hacer las cosas de múltiples maneras diferentes, incluso más adecuadas a las circunstancias de cada quien, actualizando siempre la manera de hacer las cosas. ¿Ok? En lo que respecta a las limitaciones humanas, también podemos hablar acerca de que básicamente son parte constituyente del ser humano y si sabemos sacar un aprovechamiento de ellas, cumplen el rol de marco de contención, donde podemos definir nuestros alcances para luego tener puntos de referencia, para tener donde apoyarme y así ir desplegando mis recursos, tomando registro de mis fallas, para luego ir construyendo los recursos que me faltan. ¿Sí? De esa manera voy avanzando. Esto de esta manera me actualiza y me actualizo. Por lo tanto, esto me conviene hacerlo y llevarlo a la práctica. Bien. Por otro lado, podemos ver qué es el sentido común. Es ese sentido compartido por una comunidad y que por lo tanto es asumido como algo válido, un conocimiento válido. Y aunque pareciera ser de bases sólidas, seguras, es parte de una construcción colectiva que el humano, con ese afán de encontrar seguridad, la va a tomar o se sujeta a ella para encontrar estabilidad. ¿Sí? El sentido común básicamente nos sirve de orientación y nos da sustento a la habitualidad en la vida cotidiana, en las prácticas diarias que realizamos. Pero no debe quedar relegado a ese lugar cómodo, a esa zona de confort donde perdemos la capacidad de hacernos preguntas y cuestionar lo establecido. Nuestro pensamiento requiere ser puesto a prueba para seguir evolucionando como especie humana y así desplegar el potencial ilimitado que guardamos. Entonces, el observador no existe en el mundo de las cosas materiales, de la realidad tangible, sino que el observador reside en una dimensión inmaterial y abstracta, psíquica, y usamos el término observador como recurso explicativo que pertenece al dominio del lenguaje. Bien, bueno. Entonces, nos podemos preguntar también qué es la emoción. Básicamente, la emoción es energía en movimiento que va a poner a circular nuestro cerebro sustancias químicas que luego nosotros las interpretamos poniéndoles un nombre de algún sentimiento y hasta juzgándolas de buenas o malas, positivas o negativas.
pero en realidad son sustancias químicas básicamente que nuestro sistema endocrino produce a nivel biológico. Ya Rafael Echevarría nos decía al respecto que cada vez que experimentamos un cambio, algo que no esperábamos y que interrumpe el fluir de nuestra vida, aparecen ahí las emociones. Tanto si nuestras posibilidades se ven favorecidas o amenazadas. ¿Sí? Lo importante aquí es notar que las emociones son específicas y reactivas. A través de la reacción operan. Y otro dato importante es que los acontecimientos las preceden, es decir, que las emociones se originaron en el pasado como consecuencia de determinados sucesos, experiencias que dejaron una huella en la memoria celular de cada persona. ¿Sí? Bien, entonces sobre este tema encontraremos una amplia variedad de literatura para poder seguir profundizando en su investigación. Pero hasta ahora vamos a remarcar estos datos y que el aporte fundamental que nos hace su estudio y su monitoreo progresivo es este recurso valioso de funcionar como un semáforo. Las emociones son como nuestro semáforo, un termómetro que nos da señales de alerta para tomar la punta del ovillo y aprender a gestionarlas, dándonos también la posibilidad de poder diseñar a voluntad nuevas formas de afrontar determinadas situaciones que nos producen carga, incomodidad, malestar. ¿Sí? Son muy importantes porque podemos detectar el motivo desencadenante y la emoción o las emociones que nos despierta y ver con otra perspectiva y claridad desde una toma de distancia necesaria donde podré elaborarla trabajándola en mí para poder tomar una nueva decisión acorde a mis circunstancias reales en el hoy y generar posibilidades concretas de gestión, ¿sí? De esta manera, con una mirada más amplia, más consciente, vamos a poder comprobar que a futuro vamos a dejar de reaccionar por las mismas cosas que antes nos ponían de cabeza, ¿m? O nos ponían a parir, o como dicen en otros lugares, nos ponen los pelos de punta, ¿sí? Muy bien. Vamos entonces a preguntarnos ahora, ¿qué son los estados de ánimo entonces? Bueno, básicamente las emociones y los estados de ánimo guardan una estrecha relación, pero no son la misma cosa, ¿sí? El estado de ánimo no necesariamente responde a eventos o situaciones específicas, externas o algún hecho vivido en el pasado, sino que más bien es más de orden psicológico afectivo, así como también se lo suele asociar popularmente con el buen o mal humor y se lo suele describir como un estado porque justamente implica una forma de estar, de permanecer en ese estado. Y a diferencia de las emociones, suelen ser menos intensas, pero sí mucho más prolongadas. Llegan a durar horas o días y son de tipo inespecíficas.
pero con un trasfondo inconsciente. ¿Sí? Lo importante a destacar aquí es que lo que comienza siendo una emoción puede llegar a convertirse en un estado de ánimo si permanece en una persona el tiempo suficiente. ¿Sí? Va a depender de cada persona. O como comúnmente cuando se mantiene cierto estado de ánimo, se termina incorporando como un rasgo de carácter dominante de nuestra personalidad. ¿Sí? Y en casos extremos pueden desencadenar trastornos del carácter en el estado de ánimo, como por ejemplo la manía, los casos bien extremos como la depresión, y así todas sus variantes patológicas. Pero eso ya en casos que estamos hablando más extremos. En cuanto a la importancia de la corporalidad, el cuerpo físico, habíamos dicho que el cuerpo expresa su propio lenguaje no verbal, no lingüístico. Entonces, lo que eh, decimos, pensamos, sentimos y hacemos se inscribe en todo nuestro cuerpo y en cada una de nuestras células. Porque las personas somos una unidad y funcionamos también como un sistema que a su vez estamos contenidos por sistemas mucho más grandes al nuestro. Entonces, un cambio en una de sus pequeñas partes va a afectar a todo el sistema en su conjunto, porque estamos compuestos por distintos niveles, como el espíritu, el cuerpo energético o alma, las partículas subatómicas, los átomos, el nivel molecular, los tejidos y órganos de todo el cuerpo, la vida emocional, el intelecto, el cuerpo mental con sus distintos centros de energía. ¿Sí? Como podemos ver en la imagen, vivimos dentro de un universo de energía y como seres energéticos, nuestros cuerpos reciben, emiten y transforman energía constantemente a través de los centros encargados de hacerlas circular, funcionar en unidad y en interacción permanente con el resto de los otros centros y con el medio ambiente. Son los que popularmente se conocen como chakras, ¿sí? Los 7 chakras ubicados y distribuidos sobre el eje del cuerpo físico eh, en distintos puntos claves, como por ejemplo en el primer centro bajo, que sería el bajo vientre, el pubis, los órganos sexuales, ¿sí? Luego tendríamos el centro lumbo-sacro, en tercer lugar el centro medio, la parte superior del abdomen y la columna dorsal. En el cuarto centro tenemos el centro cardíaco, toda la caja torácica, ocupa parte de la columna dorsal alta, los brazos y las palmas de las manos. Tenemos en el quinto centro laringio, que comprende al cuello, la cara, los hombros y los dedos. El sexto centro frontal comprende al cráneo, al tronco cerebral y al cerebelo. En el séptimo centro coronario se ubica en la parte superior de la cabeza, en la coronilla. Aquí. En fin, el cuerpo es un receptor de todas las situaciones y las informaciones que nos llegan, danzan con la realidad, se interconecta con la realidad y se interrelacionan mutuamente.
y sus señales, sus signos y sus síntomas nos están expresando lo que consciente o inconscientemente callamos o no sabemos cómo explicarnos, mostrándonos nuestras penas, nuestras alegrías o hasta haciéndonos sentir más livianos, más cansados o más tensos y agobiados. ¿Mm? Para dar un ejemplo, son conocidos los casos de gerentes que sufren tensión en el cuello y no es más que la expresión de aguantar realidades que no los satisfacen. Bien, bueno, vamos a dejar hasta aquí por hoy. Espero que este encuentro les sea de utilidad, que esta clase la puedan ver varias veces, la reflexionen eh, y que puedan ir absorbiendo de a poquito. Así que bueno, espero que pasen una muy buena jornada. Hasta el próximo encuentro. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias.